Que Dios te bendiga, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Hoy queremos seguir meditando en este material bíblico, la seguridad de salvación, ¿verdad? El discipulado bíblico número 2 que usted tiene en sus manos. Hemos repartido este discipulado a todos nuestros hermanos de Chulucanas y las Misiones y aún también de Chiclayo. Pues hoy queremos hablar sobre la cuarta parte del discipulado número 2 bajo el tema El Espíritu Santo te ha sellado. El Espíritu Santo te ha sellado. Y para ello queremos leer un poquito el versículo de Efesios, carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Dice de esta manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que estamos hablando en este discipulado número 2 que estamos seguros en Cristo, que nuestra salvación no depende de nuestras acciones, no depende de nuestras obras, que la salvación depende de nuestra fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí reposa nuestra salvación, ahí reposa nuestra garantía de salvación. Y vemos claramente entonces que hay un acontecimiento tan importante en nuestra vida cuando tú y yo nos convertimos al Evangelio. ¿Y sabe qué sucede? Pues lo que sucede es que el Espíritu Santo sella tu vida. O sea, usted conoce un sello. Un sello es para decir, ¿no?, como una propiedad de algo. Uno sella un documento dando la autoridad y propiedad al documento. Entonces, cuando el Espíritu Santo te sella, te está diciendo prácticamente en ese sello, es como que una frase que dice: tu alma le pertenece ahora a Jesucristo. Eso es lo que dice en el sello del Espíritu Santo. Y usted dirá entonces, ¿verdad? ¿Y eso cuándo sucede? Pues dice aquí: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Entonces, ¿cuándo sucede este acontecimiento tan importante que es el sello del Espíritu Santo? Pues cuando nosotros, ¿verdad?, se nos predicó la palabra, nos hablaron del Señor. Yo recuerdo cuando nuestro pastor Víctor vino aquí hace más de 17 años, vino a predicar aquí a Chulucanas y nos predicó, ¿verdad? Fundó la iglesia Rey de Reyes acá en Chulucanas. Él vino a predicar la palabra y nosotros escuchábamos las predicaciones que él venía a hacer en los cultos, en los aires libres, en las misiones. Y nosotros, llamados por el Espíritu Santo, creímos, confiamos y entregamos nuestra vida a Jesucristo. Y de esa manera entonces, cuando nosotros creímos en Jesucristo, creímos de que Jesús es el Hijo de Dios y que por medio de su sacrificio tengo salvación, dice que automáticamente el Espíritu Santo te separó y habitó con toda su plenitud en tu vida personal. Dice que el sello del Espíritu Santo llega cuando oímos y cuando creemos, porque mucha gente oye, escucha, pero no cree. Cuando no cree, entonces no sucede nada. ¿Cuándo sucede que el Espíritu Santo nos sella, nos separa y nos garantiza, ¿verdad?, una salvación en Cristo? Es cuando creemos de que prácticamente Jesús en la cruz me perdonó y abrió ese camino de salvación. Quiere decir que el sellado del Espíritu Santo, mi amado hermano, no es para todo el mundo. Porque el mismo Señor dice, ¿no? El Señor dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. El Señor dice, ¿no?, que muchos entran por la puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición, pero pocos entran por la puerta angosta que lleva a la salvación. Quiere decir entonces que el sello del Espíritu Santo de un ser humano no es para todos. Es para aquellos que oyeron y creyeron en su corazón que Jesús los ha perdonado y Jesús les ha abierto la puerta del cielo. Porque hoy en día mucha gente se declara atea, mucha gente no quiere saber nada de las cosas de Dios. Lamentablemente son personas que no pueden ser selladas por el Espíritu Santo. Y dice claramente: y el Espíritu Santo fuiste sellado, Efesios 1:13,
sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir entonces, ¿cuál es la promesa? Claro que el ser humano, por ejemplo, ¿no? El ser humano que se convierte al Evangelio, la Biblia dice que una vez que él parta de este mundo, se le dará la promesa de la salvación. Su alma reposará en esa eternidad con Dios, esperando el juicio universal. Pero esa alma reposa en los brazos de Jesucristo. Por eso usted se preguntará entonces, ¿qué debo hacer para yo recibir el sello del Espíritu Santo? Pues lo que usted debe hacer, aquí se enseña este material bíblico que está basado en nuestra confesión de fe de nuestra iglesia que nos dejó nuestro pastor Víctor Vázquez Toledo. Pues para que tú seas sellado por el Espíritu Santo y se te garantice la promesa de vida eterna, tú necesariamente tienes que convertirte al Evangelio, confesar a Jesucristo como tu Señor y creer en Él, acercarte al Señor, y automáticamente algo sucede en tu vida y el Espíritu Santo entra en tu ser y habita tu ser, y ahora el Espíritu Santo te separa, mi amado hermano, como hijo especial de Dios. Qué hermoso. No te pierdas la oportunidad de ser sellado por el Espíritu Santo. Te animo a que tú puedas acercarte al Señor Jesucristo y te animo a que tú puedas ser sellado por el Espíritu Santo. Dice algo más el versículo de Efesios capítulo 4 versículo 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Aquí habla también del proceso de regeneración del Espíritu Santo. ¿Y qué es el proceso de regeneración del Espíritu Santo? Que una vez que el Espíritu Santo habita en tu corazón por medio de la fe que tú tienes en el Señor, dice que el Espíritu Santo te lleva en un crecimiento. El Espíritu Santo te procesa en un crecimiento, en un proceso en tu vida. Imagínate que el Espíritu Santo tiene emociones. Dice la Biblia, aquí mismo que hemos leído, que no contristemos al Espíritu Santo. O sea, no le demos tristeza al Espíritu Santo. Ya cuando el creyente fue sellado, fue separado para el Señor, ahora si ese creyente, por ejemplo, comete errores, se aleja de Dios, le falla a Dios, entonces automáticamente el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Y ese hermano en la fe, entonces ya su vida comienza a ser una vida de tristeza, que entonces el Espíritu Santo lo va nuevamente convenciendo de pecado y lo va nuevamente regresando a los caminos del Señor. De manera que el Espíritu Santo lo va a hacer perseverar hasta el fin de sus días. Porque esa es la garantía de la promesa, es que una vez que el Espíritu Santo te sella, habita en tu ser, el Espíritu Santo te garantiza que tú vas a ir a la vida eterna sí o sí, porque tú eres un hijo de Dios, santificado por Dios y perdonado por Dios. Y usted se preguntará como cristiano, ¿qué pasa si yo le fallo al Señor así como el apóstol Pedro, que negó al Señor, dice varias veces? Pues ¿qué va a pasar? Dice que Pedro lloró amargamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba hablándole a Pedro del error que él había cometido. Si tú eres un alma salvada por Dios, tal vez puedas fallarle al Señor, puedas alejarte del Señor o puedas hacer algo equivocado, pero si tú tienes al Espíritu Santo verdaderamente y si tú te has convertido verdaderamente en un hijo de Dios, el Espíritu Santo va a poner tristeza en tu corazón y el ánimo de regresar a los caminos del Padre. Y ahí, por ejemplo, se refleja esta parábola del hijo pródigo que vivió perdidamente, se gastó todo su dinero, pero al final Dios lo regresó a los brazos de su Padre. Porque una vez que el Espíritu Santo te separa y te sella, entonces te lleva en un proceso de santificación, o sea, de ir mejorando tus conductas y tu vida de manera que te lleva a la salvación de tu alma. Por eso que nuestra alma está segura en Cristo, porque el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Y esa es la meditación de esta cuarta parte del discipulado número 2, que te animo a leerlo. Te animo a meditarlo para que te alimentes más de la palabra del Señor y puedas crecer en los caminos cristianos. Pues vamos a decirte una oración, que el Señor te bendiga. Cierra tus ojos. Padre, bendecimos este tiempo de discipulado. Te pido por mis hermanos
Padre, que tengan el ánimo de profundizar y estudiar, Señor, su material bíblico, porque ahí también habita la enseñanza del cielo. Te pido que bendiga a mis hermanos, hijos tuyos, y séllalos, Señor, sepáralos para ti, y que tu Santo Espíritu habite siempre en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, y con nosotros será una nueva oportunidad. Seguiremos meditando en nuestro material bíblico, que es de gran bendición. Amén.